Hola amigos, en el día de hoy, a pedido de todos ustedes, ya que posteé su sugerencia y los que participaron la mayoría dijo que hablara de este gángster. Santo Traficante Señor y Santo Traficante Junior. Santo Traficante Señor, un siciliano de la vieja escuela, gobernó los bajos fondos de Tampa durante más de una década. Un inmigrante a los 15 años, llegó al poder a través del contrabando y las apuestas ilegales, y finalmente se dio el poder a su hijo. El 12 de agosto de 1954, en Tampa, Florida, el capo de la mafia Santo Traficante Señor murió de cáncer de estómago. Sepultado en un ataúd de latón macizo con revestimiento de vidrio, el cuerpo de traficante fue conducido por las calles de Ybor City, escoltado por la policía. La procesión, incluida una fila de camionetas que transportaban arreglos florales, serpenteó desde la funeraria Wilson Salmon hasta su lugar de descanso final, una tumba independiente en la sección sur del cementerio L'Unione Italiana. Un periódico local informó que rostros del inframundo estaban salpicados por la multitud, presentando sus respetos. Fue el final del camino para un hombre, descrito por una fuente del FBI como un siciliano de la vieja escuela y una de las figuras más importantes del raqueta y el juego en Tampa. Santo Traficante Señor nació el 24 de mayo de 1886 en Cianciana, Sicilia. Cuando tenía 15 años, abordó el barco de vapor Vincenzo Florio y navegó desde Nápoles hasta Ellis Island. Desde allí tomó un tren a Tampa, que ya alberga una población siciliana considerable de las ciudades de Cianciana, Alessandria della Rocca y Santo Stefano. Santo conoció y se casó con María Giuseppe Cacciatore el 20 de abril de 1909. Un año después tuvieron su primer hijo, Frank, nacido el 16 de abril de 1910. El siguiente hijo fue Luigi Santo Traficante Jr. Su homónimo y futuro jefe de la mafia, nacido el 15 de noviembre de 1914. Salvatore, llamado Sam, nació el 14 de noviembre de 1916, Epífano, o Fano, nació el 5 de enero de 1919, y Enrico, conocido como Henry, nació el 23 de noviembre de 1924. Al año siguiente, Santo Señor se naturalizó ciudadano. Según relatos de periódicos en ese momento, también estuvo muy involucrado en varias organizaciones cívicas y fraternales. Santo Señor fue miembro durante mucho tiempo de Elks Lodge No. 708 y miembro fundador del Robin Hood Social Club, formado para actividades sociales y la presentación de obras de teatro. También formó parte de la junta directiva de la Unión Italiana, conocido como The Italian Club, en Ybor City. El club italiano fue el epicentro de la vida siciliana en Tampa. El gran edificio de inspiración italiana y griega albergaba un teatro, una biblioteca, un espacio recreativo, salas de reuniones y sigue siendo una parte vibrante de Tampa hasta el día de hoy. Contrabando, raquetas de bolita. En la década de 1920, a medida que Santo construía una familia y una vida social, los eventos en Tampa y en otros lugares crearon un ambiente de agitación y oportunidades en el inframundo de la ciudad. Con el advenimiento de la prohibición, Tampa se convirtió en un importante nexo para el contrabando de ron, azúcar de maíz y melaza de Cuba y whisky del Caribe a través de Port Tampa Bay. No está claro exactamente cuándo Traficante se involucró en la venta de licor ilegal. Una fuente dice que el jefe de la mafia Ignacio Antinori incorporó a Traficante, pero a fines de la década de 1920, Santo Traficante Señor estaba muy involucrado en el contrabando de whisky en Ybor durante la prohibición. La otra raqueta en la que comenzó a incursionar Santo Señor fue el juego ilegal, específicamente el juego de bolita, un tipo temprano de juego de lotería con 100 bolas hechas de madera o marfil sorteadas frente a una multitud. El juego luego se transformó en un típico juego de números. Compró un bar, el Rex Café, en la 7ª Avenida, la calle principal de Ybor City. El fiscal del estado de Florida consideró que el Rex es un lugar de bolita. Traficante asciende a jefe después de era outlawed a principios de la década de 1930, Santo Señor era considerado uno de los principales poderes de la mafia en Tampa. El primer jefe de la mafia de Tampa, Ignacio Italiano, murió en 1930. Su sucesor, Ignacio Antinori, pronto se vio envuelto en una guerra por el control de las mafias con Charlie Wall, un mafioso independiente conocido como la Sombra Blanca, su apodo de residentes latinos locales, y decano del inframundo. Desde 1928 hasta 1940, conocida como la Era de la Sangre, los mafiosos rivales se derribaron entre sí con disparos de escopeta recortados. Cuando el polvo se asentó en octubre de 1940, Ignacio Antinori estaba muerto y Charlie Wall debilitado. Santo Traficante Señor llenó este vacío de poder.
sacó a Charlie Ewald de las mafias y consolidó el poder en la mafia de Tampa. De 1940 a 1950, las cosas estuvieron bastante tranquilas. Según los informes, Santo Señor se estaba expandiendo a otras fuentes de ingresos lucrativas. Según algunos investigadores, Santo Señor fue personalmente responsable de los canales y el tráfico de drogas, que generó cientos de millones de dólares. El soldado de fortuna Jerry Hemming tuvo una mirada de primera mano a la red traficante, con heroína traficada a través de Buenos Aires y traída a través de Cuba hacia los Estados Unidos. Santo Señor y su hijo Santo Jr. También se reunieron en Tampa con el jefe de la oficina de narcóticos, George White, en septiembre de 1945 en el restaurante Columbia. Algunos investigadores creen que fue para solidificar la participación de la inteligencia estadounidense en los canales de tráfico a través de América Central y del Sur. Sin embargo, en la década de 1950, surgió una conmoción para la familia traficante. Santo Señor estaba dejando más de las operaciones del día a día a su hijo, Santo Jr. Una facción opositora no estaba de acuerdo con la transferencia del poder y las batallas internas comenzaron en 1950, dejando otro rastro de cuerpos en Tampa. Comité Kefauver causa problemas en Tampa. En diciembre de 1950, el Comité Kefauver llegó a Tampa, buscando, como lo hizo en otras ciudades de Estados Unidos, descubrir la profundidad de la influencia del crimen organizado en la ciudad. El comité citó a figuras destacadas del AMPA para que testificaran. Santo Traficante Señor, junto con Santo Jr. se fueron de la ciudad para evitar las citaciones. Uno de los fugitivos del proceso del comité fue Santo Traficante Señor, líder de la mafia en Tampa durante más de 20 años, informó el comité. Pero el panel de Kefauver logró descubrir la profundidad de la influencia de la mafia en Tampa, exponiendo a sus ciudadanos a la verdad de cuán profundamente arraigada estaba la mafia en todo, desde la política hasta la aplicación de la ley. Después de las audiencias de Kefauver, Santo Traficante Señor pasó a la sombra y Santo Jr. asumió el control, expandiendo el alcance y la influencia de la familia en La Habana, asistiendo a las principales cumbres de la mafia en Nueva York y Cuba, y convirtiéndose en uno de los jefes mafiosos más influyentes de su tiempo, siguiendo las bases establecidas por su padre años antes. Postdata. Muro de Charlie y la sombra blanca. Aunque los traficantes evitaron las citaciones de Kefauver, apareció Charlie Ewald. Si bien había estado fuera de los negocios durante una década, Wall se tomó el tiempo para educar al comité sobre el funcionamiento interno del crimen de Tampa durante su reinado. A pesar de su decisión de testificar ante el comité Kefauver, Wall no enfrentó represalias en Tampa. Se decía que, a cambio de dejar pacíficamente las raquetas a principios de la década de 1940, Santo Traficante Señor le dio protección a Wall, diciéndole que no sufriría ningún daño mientras la sombra blanca se mantuviera fuera de las raquetas. Después de la muerte de Santo Señor, Wall debe haberse preguntado si esa orden de protección todavía era válida. El 18 de abril de 1955, 8 meses después de la muerte de Santo Señor, la esposa de Walsh llegó a Ybor City después de visitar a su hermana y encontró a Charlie, de 75 años, asesinado en la habitación trasera de su casa, degollado y golpeado en la cabeza. De una cachiporra. La orden de protección había sido levantada. Scott M. Deitch es un autor especializado en crimen organizado. Ha escrito 7 libros y más de 50 artículos sobre crimen organizado para publicaciones locales y nacionales. Ha aparecido en History Channel, IE, Discovery Channel, AC, C-SPAN y Oxygen Network. Además, ha aparecido en decenas de noticieros locales y nacionales, así como en más de 40 programas de radio. Su último libro es Garden State Gangland, The Rise of the Mob in New Jersey.